Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de los miércoles de libres pensadores y pensadoras conscientes. Vamos a ir esperando que se sume la gente. Eduardo desde Suiza, espero que estés con Inés. Creo que faltaste el otro día, te vamos a poner falta en esto de los miércoles. Janet desde Madrid, espero que esté todo bien. Bien, más, Luzmap. Noemí de Reboredo Chamorro, Puchi Barreiro, ¿qué tal? Bueno, mientras esperamos que se sume la gente, como decía, bienvenidos y bienvenidas a estos directos de los miércoles de Libres Pensadores y Pensadoras. La semana que viene estamos bastante so exciting, como dicen los americanos, porque bueno, vamos a dar luz a un proyecto que venimos trabajando durante ya hace algunos meses. No podré dar pistas, daré pistas ya la semana que viene que daremos lanzamiento a este proyecto. También la semana que viene, el miércoles, sale una entrevista que me hicieron en widolife.com. También la compartiré en el tema de las redes sociales y demás. ¿Qué tal, Lola? Hoy hablaremos, me enviaste un mensaje, hablaremos de un libro que me decías que era un libro de cabecera tuyo. ¿Qué tal, Diana, también? Bueno, vamos sumando gente. Como decía, para la semana que viene tenemos novedades que iré compartiendo en las redes sociales. Esta semana, ¿de qué me gustaría hablar? Básicamente lo anuncié también en diferentes posts en las redes, que voy a hablar del libro de los cuatro acuerdos. Básicamente es un libro, ¿cómo llegué a este libro? ¿Cómo volví a leer este libro? Básicamente nosotros, bueno, en reuniones en casa con unos amigos, en esa reunión hace poco estábamos mi primo Edu, Alfonso, con el cual he ido al viaje al Camino de Santiago, mi pareja y yo, y entonces decidimos recomendar libros cada uno de ellos, y los libros que se recomendaron, básicamente yo recomendé Tus zonas erróneas, que fue un libro que leí hace muchísimo tiempo. Tengo 49, creo que lo habré leído hace 30 años atrás. Es un libro de Wayne Dyer que se llama Tus zonas erróneas. Después recomendé, a Silvia le habían regalado Los Cuatro Acuerdos, que fue el que recomendó, que creo que se lo había regalado Alfonso. Físicamente no lo traje, lo dejé en la oficina, el libro, pero tengo otro de los que estoy leyendo, de los cuatro de estos que estoy leyendo. El tercer libro lo recomendó Alfonso, que era un pasaje de Calígula, de la obra de Calígula, y este es el libro, el último que estoy leyendo ya de los cuatro que se recomendaron, que es Historia del Tiempo, de Hopkins. Bien, entonces en esta oportunidad, como decía, Los Cuatro Acuerdos es un libro que ya había leído hace mucho tiempo, pero que ahora con estas reuniones y estos intercambios de libros, volví a leerlo. No, tal vez no tanto me marcó como aquella vez, en la primera vez que lo había leído, pero sí volví a leerlo y me gustaría compartir porque son temas de los cuales hablamos o podemos aplicar en nuestro día a día. Como dice Mónica aquí, los cuatro pasos mágicos de los toltecas. Sí, exactamente. Como dice en la contraportada del libro, hace miles de años los antropólogos habían definido a los toltecas como una raza o como una civilización de personas, de hombres y mujeres que tenían básicamente conocimientos, ¿no? También dice en esa contraportada que eran artistas y científicos que de alguna manera lo que hacían era generaron una sociedad para estudiar y conservar conocimientos de todos sus ancestros a lo largo de los años, ¿no? Luego después con la conquista europea todos estos conocimientos decidieron guardarse a través de los que se llamaban los denominados nahuales, y guardaron esta información que luego fue transmitida de generación en generación a través de los diferentes linajes toltecas hasta el día de hoy. En este caso, uno de esos nahuales fue Miguel Ruiz, que era este nahual del linaje de los guerreros del águila, una cosa así, que es un nahual. Básicamente un nahual es una especie de chamán que tiene un animal de poder con el cual se identifica, con el cual conecta, y se dice que de alguna manera ese chamán, ese nahual, accede
a esas características de ese animal para trascender la conciencia, para trascender los sentidos. Entonces, básicamente hablaremos de esta información, de estos 4 acuerdos que los podemos aplicar a nuestro día a día para sentirnos un poco más en paz con nosotros mismos, un poco de alguna manera más equilibrados. Ojo, como siempre digo, ¿no? La teoría está muy bien, pero la práctica es tela de aplicarla, ¿no? Todos sabemos que los libros, lo que dice la teoría está muy bien, pero si no hay aplicación, no hay una integración de ese conocimiento, por lo cual es importante, como decimos en el coaching, siempre pasar a la acción en todo momento. Bueno, estoy viendo que se está conectando más gente. Luego al final iremos viendo algunas preguntas que tengan ahí, algunos intercambios. También quiero agradecer antes de empezar con estos 4 acuerdos, agradecer a todas aquellas personas que me enviaron mensajes por el directo en el consultorio de psicosomática. Haremos otro consultorio de psicosomática en breve. Bueno, como decía, vamos a empezar a hablar de estos 4 acuerdos, en los cuales el primero de los acuerdos es: sé impecable con tus palabras. Primero me gustaría empezar con algo, me gusta mucho Mario Alonso Puig, médico, en el cual habla de la psiconeuroinmunobiología. Es una palabra un poco complicada. Básicamente es una ciencia que estudia lo que es la conexión entre lo que es el pensamiento, la mentalidad del individuo, la fisiología y la palabra. Ya habíamos hablado del concepto de la emoción, ¿no? De la que es una adaptación psicofisiológica. Y la psiconeuroinmunobiología lo que ha demostrado es que básicamente tanto el pensamiento como la palabra pueden afectar de manera positiva, bueno, o de manera negativa, pueden producir cambios en nuestro organismo, cambios muy profundos. Por lo tanto, siempre hablamos de esta coherencia emocional en cuanto al tema de las palabras, de ser impecable con nuestras propias palabras, porque la palabra es una forma de energía vital. Ya lo decía también Hans Henny, el que desarrolló las cymatics, el médico y científico suizo que murió en 1972, nació en 1904, hablaba del concepto de la cymatics, de cómo el sonido afecta la materia. Y una de las cosas que aparece en la Biblia, al final, la palabra se hizo carne, ¿no? Por lo tanto, en esta forma de energía vital que es la palabra, hay estudios que demuestran que ciertas personas decidieron hablarse positivamente, se hicieron estudios principalmente con pacientes psiquiátricos, y lo que a medida que fueron hablándose más positivamente, de forma más amorosa, de manera más saludable, curiosamente, a través de un escáner de emisión de positrones, estas personas podían cambiar la estructura cerebral y precisamente cambiar esos circuitos que les generaban estas enfermedades. Es decir, a través de la palabra, a través de esa comunicación, podían cambiar esos circuitos neuronales. A ver, un segundo, voy a leer algunas cosas aquí. Science Coach, gracias por toda la información. Ahora no podría dar algún ritual para hacer hoy el 11-11. Bien, sí, de esto hablaré. Me gustaría hablar de esto, del 11-11, Science. Si no es parte del tema. Bueno, no es parte del tema, pero sí hablaremos del 11-11. A ver si puedo hablar muy, muy rápidamente, ¿no? Porque hoy, 11-11, estamos en una fecha muy particular a nivel energético, y es importante para poder emprender o hacer algún acto simbólico, como decimos, algún simbolismo conscientemente para programar a nuestro inconsciente. Pero bueno, a ver si tengo tiempo de hablarlo al final. Volviendo a este primer acuerdo con el ser impecable en las palabras, decíamos que al final todos estos estudios dicen que la forma en la cual nosotros nos hablamos puede afectar tanto positivamente como negativamente. Se estudió principalmente de forma positiva, y cómo se puede cambiar a nivel físico nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay que utilizar estas palabras. Sabemos que hay palabras que tienen una vibración alta, mientras que hay palabras que tienen una vibración, como decía Hans Henny, una vibración más lenta, más corta y por lo tanto más baja. Cuando nosotros somos auténticos con nuestras propias palabras, básicamente generamos crédito. Esto lo hablábamos también con Miguel Valls en el directo, ¿no? Generamos valor cuando yo soy coherente con lo que estoy diciendo. Tengo esa coherencia emocional entre el pensar,
el sentir, la forma en la cual actúo y la forma en la cual hablo. Cuando yo me comprometo en decir, cuando digo algo y me comprometo, genero valor en mí. Pero habitualmente lo que pasa habitualmente con nosotros seres humanos a través de esta mente egótica, lo que nos sucede es que no somos coherentes. Es decir, la situación, si es hacia un lado, si es hacia nosotros, la vemos de una manera, y si es hacia los demás, la vemos de otra manera totalmente diferente. Por lo tanto, no somos coherentes y no respetamos nuestra palabra. Cuando decimos algo, al no respetarla, también nuestro sistema inmunitario, curiosamente, se ve afectado. Ya sabemos que la mayoría de nuestros pensamientos a lo largo del día, que son pensamientos que expresamos a través de la comunicación y el lenguaje, son negativos. La mayoría de nuestros pensamientos durante el día son negativos. También se sabe que con cada pensamiento negativo que nosotros mantenemos en nuestra mente y lo estamos rumiando, al final deja nuestro sistema inmunitario afectado durante mucho tiempo. También está el ejemplo de Masaru Emoto con sus mensajes del agua, ¿no? De cómo le hablaba al agua o a ciertas sustancias y las moléculas de agua mutaban de forma diferente en sus formas según lo que les estuviera hablando. Por lo tanto, el primero de los acuerdos es: sé impecable con tus palabras. Vuelvo a insistir, la teoría está muy bien, pero en el día a día, y yo soy el primero que con cualquier situación de repente me hierve un poco la sangre y se me van palabras que no son del todo amorosas. Pero bueno, es parte de esta observación que nosotros nos tenemos que observar a nosotros mismos en ese yin y ese yang, ¿no? Somos todos parte positiva y parte negativa. Todos tenemos una persona muy buena y también tenemos una persona no tan buena dentro de nosotros. La importancia es aceptar esas dos partes de nosotros mismos para poder integrarlas. Por lo tanto, como decía la Biblia, la palabra se hizo carne. La palabra es vibración, es parte de esta energía vital, y según como nosotros nos hablemos y según como honremos nuestras palabras, seremos mucho más respetables. No, me respeto a mí mismo en honrar a mis palabras y por lo tanto veré ese respeto del exterior. De hecho, hace poco estábamos en una reunión con otro amigo, Pablo Sangiao, que a veces está por ahí. Si ve este vídeo, le mando un saludo. Es uno de los formadores del Instituto de PNL, y hablamos de las características, ¿no? Y una de las características que resaltó de mí en ese momento, no lo había tomado, no lo había tomado, no lo había leído tan directamente, que decía que cuando yo le decía algo, eso iba a misa, y que no iba a tener sorpresas con lo que le decía, ¿no? Lo rescataba como algo positivo. Bien, el segundo de los acuerdos que habla Miguel Ruiz, también hay otro libro que se llama El Quinto Acuerdo, ¿vale? Que también hablaré, a ver si puedo hablar sobre el último quinto acuerdo. El segundo de los acuerdos es: no tomes nada de forma personal. La mayoría de las veces nosotros tomamos lo que las otras personas dicen o hacen de forma personal. De esto ya hablé en más de una oportunidad con algunos directos que te invito a ver, en el cual hablaba tanto de la teoría del espejo, es decir, que cuando nosotros nos afecta algo que nos está diciendo alguien, de alguna manera esa vibración también está en nosotros, por lo tanto tendré que revisármelo. Cada una de las cosas que nos dicen los demás están hablando de ellos o de ellas mismas. Por lo tanto, el problema no es lo que el otro me dice, sino lo que yo interpreto que el otro me dijo. Por lo tanto, muchas veces estamos haciendo presuposiciones, que es el tercer acuerdo. Estamos haciendo presuposiciones de cosas que no son ciertas, y esto nos lleva a tomar las situaciones como algo de forma personal, pero no es hacia mí. Por lo tanto, cada vez que yo siento algo de alguien, si eso que me están diciendo resuena en mí, por lo tanto, me lo tendré que observar. Como decía anteriormente, ¿cómo lo podemos observar? Es muy importante empezar a ser cada vez más conscientes de nosotros mismos, es decir, tomarnos esos espacios para poder observarnos en nuestras emociones, observarnos en nuestra forma de pensar, de pensar y de hablar, porque diariamente lo que nos pasa es
que estamos como en piloto automático, no pensamos absolutamente nada de lo que decimos, lo largamos, yo como ahora lo estoy largando, muchas de las palabras que estoy diciendo no soy consciente de la forma en la cual lo estoy diciendo, y esto hace que nosotros hagamos malas interpretaciones. Recordemos que la comunicación, el 7% de la comunicación es digital, es el significado de las palabras, el 93% es la parte analógica en las formas. Las formas de los demás no me tendrían que afectar en la medida que eso que me diga yo lo tenga resuelto en mí, eso que me digan los demás. Pero ¿qué pasa habitualmente? Lo que hacemos es tomar eso que me dicen como algo personal, como pensando que nosotros somos el ombligo del mundo, cuando en realidad no es así, y pensamos que nosotros tenemos que recibir esa atención, o que lo que todo el mundo dice está haciendo para nosotros, y nos sentimos como ese ombligo del mundo. Por lo tanto, es muy importante estar equilibrados, estar en conciencia con nosotros mismos, estar trabajados para que de alguna manera todo eso que nos dicen no nos afecte y no tomemos estos comentarios como algo personal. Si en tu caso hay algo que te dicen y lo estás tomando como algo personal, es algo que tendrás que revisar en ti. Hay una película que recomiendo mucho que se llama Revolver, es de Guy Ritchie, creo que es, que se llama Revolver, que es de la muerte del ego, en el cual hay una frase que dice, percibe el enemigo que tienes enfrente para destruir tu enemigo verdadero. Muchas veces eso que yo percibo de alguien que está diciendo algo que me está afectando, tengo que tomar a ese alguien para destruir mi enemigo verdadero, que es mi propio ego, que me está diciendo que eso es algo a nivel personal. Si yo lo tomo como a nivel personal, estoy jodido y empezaré a barrenar, empezaré a gestionar una comunicación inadecuada, no solamente conmigo mismo o conmigo misma, sino también con el exterior, y empezaré a presuponer, que es el tercero de los acuerdos. Por lo tanto, el segundo, honra tus palabras. Este segundo, estábamos hablando de no tomes nada como algo personal. Y el tercer de los acuerdos es no hagas presuposiciones o suposiciones. No hagas suposiciones. ¿Qué es suponer? Suponer es considerar, la definición de suponer es algo así como considerar como cierto o real algo que no lo es, o tener indicios de que lo es cuando no lo es. Y presuponer es dar por sentado algo. Continuamente nuestra mente está haciendo presuposiciones. Esto creo que también lo comenté en algún directo. Si ustedes tuvieran que describir la forma en la cual yo estoy hablando ahora, muy probablemente muchos y muchas de ustedes dirían, bueno, está hablando de forma alta, de forma correcta. Todos esos adjetivos son presuposiciones según el mapa de la persona que los esté escuchando. Y en nuestra vida continuamente estamos haciendo presuposiciones de todo tipo. Dentro de la programación no lingüística, en el metamodelo, dentro de las eliminaciones, distorsiones y generalizaciones, están las presuposiciones. Y las presuposiciones las definimos como opiniones que de alguna manera adopta una persona sin ninguna verificación de las experiencias básicas que lo llevaron a esa presuposición. Por lo tanto, continuamente estamos presuponiendo cosas que no son reales. ¿Desde dónde las presuponemos? Las presuponemos desde nuestra estructura de referencia. ¿Qué es la estructura de referencia? Lo he hablado muchas veces también. Nuestras creencias, nuestros valores, nuestra educación, nuestra cultura, lo que hemos heredado, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos o generamos estas presuposiciones, lo que hacen de alguna manera estas presuposiciones es limitar nuestro potencial creativo y nuestro potencial de respuesta. Y nos generamos paradigmas o creencias limitantes que no nos permiten avanzar, porque presupongo lo que me va a decir, presupongo que me va a echar, presupongo, al final, otra de las reglas de la mente dice que lo que se espera tiende a hacerse realidad. Por lo tanto, a la hora de materializarlo como un pensamiento, a la hora de verbalizarlo, lo único que estoy haciendo es densificar esa presuposición. Y, como se dice en psicología, terminaremos con la autoprofecía cumplida. Se terminará cumpliendo lo que digo, no por el hecho de que sea una causa externa a mí, sino porque yo lo he fabricado a través de mis pensamientos, a través de mi palabra y por consiguiente a través de mi acción.
Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con las presuposiciones porque de alguna manera lo que nos están haciendo es limitando avanzar, alcanzar los objetivos que nos proponemos en nuestra vida y nos limita nuestra capacidad de percepción, de análisis y de reacción. Entonces, se generan estos paradigmas que no nos dejan avanzar. Por lo tanto, hablamos de no presuponer, suponemos todo el tiempo en lugar de describir lo que nos pasa a nuestro alrededor. Describir es algo muy difícil porque requiere no poner adjetivos. Cuando tú pones un adjetivo, estás de alguna manera interpretando ese sustantivo según tu mapa del mundo poniendo ese adjetivo. Este pájaro es bonito. No, es un pájaro. Bonito es para ti, tal vez para otra persona, no. Estás hablando muy alto. No, estás hablando. Es una descripción. Hablando muy alto es una interpretación o una presuposición según tu mapa del mundo. Por lo tanto, muchas veces estas presuposiciones nos llevan a hacernos historias que nos llenan de emociones negativas como la ira, como la rabia, como el cólera, asco, y al final terminamos actuando en base a algo que no es real. Por lo tanto, si tú no presupones nada, no tomarás decisiones sobre cuestiones que no estén, tomarás decisiones, si no presupones, tomarás decisiones sobre cosas que estén descriptas y no presupuestas. El cuarto y último de los acuerdos es básicamente el haz siempre lo máximo que puedas. ¿Qué significa esto? Bueno, esto nos permite salir de nuestra zona de confort. Evidentemente hablamos de hacer lo máximo que podamos dentro de nuestras capacidades psíquicas y físicas. No se trata de estar haciendo continuamente, bueno, yo puedo hacer hoy puedo hacer más cosas y puedo hacer más cosas y terminar exhaustos. No, hay que gestionar nuestro tiempo y tener un tiempo para todo y un equilibrio para todo. Lo que sí se trata es de que cada vez que yo me pongo a hacer algo, también esto lo hablábamos con Miguel Valls en el directo, hacerlo en plena conciencia. Yo agrego desde el ser adulto, no desde el niño o de la niña herida, hacerlo en plena conciencia y dar lo máximo en ese esfuerzo. Es decir, si tú vas al gimnasio y haces series, por ejemplo, de 10, al final la que te va a dejar el músculo es la 11. Si tú puedes dar un poco más allá de tus propias capacidades. Es decir, al final es cuestionar de alguna manera el valor de hacer algo y de esta actitud, ¿no? Es decir, siempre podemos lograr un poquito más. Como dicen los japoneses, en la reingeniería de procesos, los creadores de Just in Time dicen que siempre si analizamos y generamos un grupo ad hoc, es decir, un grupo específico para analizar algo, siempre lo podemos optimizar un poco más en términos de tiempo o en términos de costes. Y tendremos que dejar durante un periodo, un proceso, trabajar con ese hábito y volver a analizarlo luego de un tiempo. Cada vez que lo analizamos siempre podemos dar un poquito más, porque muchas veces cuando no damos el tope es cuando nos quedamos, y muchas veces nos quedamos porque lo que decía anteriormente, presuponemos cosas, tenemos mucho miedo a preguntar, a aclarar ciertas cosas, porque tenemos miedo a recibir respuestas que no queremos obtener y por lo tanto al final tomamos estas decisiones equivocadas. En la programación neurolingüística decimos que el esfuerzo positivo de una persona se mantiene constante en la medida que mientras el valor y la educación de la conducta externa y interna sean de alguna manera cuestionados. Lo que decía, siempre podemos dar un poquito más. Si tú llegas a la cima y crees que has dado, ya no tienes más para dar, empezará el comienzo del principio del fin. Por lo tanto, si cualquiera de los jugadores, Messi, Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal, creen que han llegado al máximo de su potencial, no podrán alcanzar nada más. Al final empezarán ese principio del fin. Es muy importante que todas estas personas que consiguen lo que consiguen es porque siempre continuamente se están cuestionando de que pueden dar un poquito más. Vuelvo a insistir, dentro de las capacidades físicas y psíquicas, y eso no conlleva a que tengamos que estar todo el día dando el 100% o haciendo muchas actividades. También tenemos que tener tiempo para vivir, para descansar, para amar, para relajarnos, para disfrutar. Pero cuando estemos en una tarea, esto genera valor en nosotros y por consiguiente genera, como hablábamos con Miguel, abundancia. A ver en qué horario estamos. Podemos ir a una ronda de preguntas, a ver quiénes más están por allí. Simone, ¿qué tal?
Cubro Manga, Feli Fabrizi, me parece a veces muy curioso, decía la otra vez que hay gente que conozco personalmente, pero que no lo conozco por su usuario aquí de Instagram. Ya nos dice darse cuenta de lo que nos decimos. Sí, a ver, repito, la historia es tomar conciencia continuamente. Ya vemos que continuamente en nuestro día a día nosotros estamos interpretando las experiencias en lugar de describirlas. Esto nos lleva, por consiguiente, a no ser coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hablamos. Por consiguiente, nos lleva a tomar decisiones equivocadas sobre situaciones que nos gustaría que fueran de otra manera totalmente diferente y terminan siendo como son. Como no aceptamos lo que es, al final terminamos enfermando. Esto nos genera mucho estrés y por consiguiente nuestro sistema inmunitario se afecta. Por lo tanto, es importante entender que cuando nosotros, como decía, continuamente estamos interpretando, al final no honramos nuestras palabras porque tenemos diferente vara. Cuando nos pasa a nosotros decimos una cosa, pero cuando les pasa a otro decimos otra, y esto lo estamos viendo en esta época, en el día a día. Presuponemos continuamente sin ninguna información verificable, nos tomamos las cosas a partir de esto porque no preguntamos tampoco, nos tomamos las cosas de forma personal y por último, el último acuerdo, tenemos miedo a salir de esta zona de confort porque no somos capaces de dar lo máximo de nosotros mismos y nosotras mismas. Recordemos que hay dos miedos básicos que son tenemos miedos como seres humanos a no ser amados y miedo a no ser suficientemente buen padre, buena madre, buen amante, buen empleado, buen orador, buen jefe, buen líder. Es decir, tenemos mucho miedo a no dar la talla, tenemos mucho miedo del juicio y por consiguiente tenemos miedo a que la manada, si me hace un juicio negativo, me eche. Vamos a ir a otra ronda. Si hay algunas preguntas por allí que tengan. También comentaba Sáenz, coach, que el otro día vi parte de un directo tuyo, lo del tema del 11 del 11. Recordemos, el otro día hablamos de en algunos otros directos hablamos de la importancia de la simbología y la importancia de los actos simbólicos. Hoy a nivel energético, esta fecha es muy importante, 11 del 11 del 2020. Hay cambios importantes, es importante para poder empezar algo que queramos y básicamente la manera de programar, como dije más de una oportunidad, a nuestro inconsciente es programarlo conscientemente mediante el lenguaje que el inconsciente entiende, que son actos simbólicos. Por lo tanto, si tenemos algún proyecto, alguna historia en particular, es importante tal vez como acto simbólico tan simple como escribirlo en un papel, contarlo, densificarlo. Podemos hacer si estuviera Miguel Valls me diría de poder hacer una misa o lo que es una ofrenda a la Pachamama, a la tierra. Todo este tipo de cosas en este momento en particular son muy importantes, ya que, como digo, nos permiten generar un impulso de la energía debido a esta fecha en particular. A ver si hay alguna otra pregunta por aquí. ¿Qué tal, Anne? Muy top, te veo por ahí, te he visto en algunos directos. Esta semana me pongo en contacto contigo para hacer un directo en breve, porque la semana que viene tengo algunas cosas importantes que decir con respecto bueno, algunos proyectos que ya les contaré y que contaré tal vez en algún directo ahí con mi amiga Anne Gartiburu, que está por ahí. Más preguntas que tengan por aquí. Si no hay preguntas, vamos a ir dando finalización a este vídeo. Beatriz Sedante, gracias por estar ahí. Marilu Vega Sandín también. Marta Otero Pintos. Bueno, hay mucha gente que está continuamente conectada aquí. A ver qué dice. Siempre hay un principio del fin, ¿no? Sí, siempre hay un principio. Bueno, aunque el principio del fin, el final es cíclico. Ross nos dice, siempre hay un principio del fin. Te recomiendo ver una serie que para mí fue una serie top, que me encantó, que es Dark en Netflix, que, bueno, lo que es el eslogan, el principio es el final y todo está conectado. Es el eslogan de la serie. A mí es una serie que me encantó.
Siempre hay un principio del fin, sí, pero curiosamente ese principio es el principio del fin, es el fin del principio. No sé si se entiende, pero bueno. Jorge Croner, hermano de Uruguay, el quinto acuerdo, me dice Mónica, el quinto acuerdo es ser escéptico. Me había olvidado, hay un libro que sacó Miguel Ruiz con su hijo después, en el cual el quinto acuerdo es ser escéptico. Y ser escéptico es también ser escéptico siendo alerta de lo que nos sucede a nuestro alrededor. Él habla de con los ojos y los oídos abiertos y la boca cerrada para observar. Es una época en la cual este acuerdo es muy importante. Tenemos que ser escépticos, no debemos creer absolutamente todo lo que nos dicen, tampoco debemos ser absolutamente descreídos de todo, pero sí es importante que la información la filtremos por nuestra línea de pensamiento cabal de nuestro ser adulto, ya que no podemos tragar absolutamente todo lo que nos dicen en los medios de comunicación. Ya sabemos que estamos llenos continuamente de fake news y esas fake news al final nos hacen tomar decisiones o entrar en estados de miedo que nos llevan a, como dije en más de una oportunidad, a liberar mucho cortisol en mi cuerpo y al final nuestro sistema inmunitario se afecta gravemente y por lo tanto estamos más fáciles de enfermar. Recordemos que la mayoría de la gente que está muriendo por coronavirus termina muriendo por neumonía y curiosamente la psicosomática dice que la neumonía es miedo a la muerte. Por lo tanto, tengamos en cuenta eso de que no hagamos caso. El quinto acuerdo es ser escéptico y ser escéptico no significa total descreídos de todo, sino que podamos evaluar la información desde nuestro propio mapa, desde nuestra propia consistencia, acercándonos lo más posible a la realidad sin presuponer, como muchas veces decimos, ¿no? Gracias Laura, gracias Jorge por compartir. Bueno, más aquí. Diana, la última. Danos un ejemplo de acto simbólico para hoy sobre el inicio de un proyecto o de fin de algo. Bien, un acto simbólico es un acto metafórico en el cual tú le das con tu mente conscientemente al acto un sentido de lo que estás haciendo. Eso es programar a través de un acto simbólico. Hay muchos actos simbólicos. Yo, por ejemplo, cuando ordeno mi casa, esto creo que lo comenté en un directo, o estoy limpiando mi casa, digo, limpiando mi casa, limpio mis pensamientos, limpio mi vida. Ordenando mi ropa, ordeno mis ideas. Es decir, lavando la vajilla, limpio también mi vida. Es un acto simbólico, es un paralelismo que yo le doy conscientemente a través de un acto. Y ese acto lo puedes llevar a cualquier cosa. Puedes desde encender una vela como acto simbólico y poner esa intención, hasta escribir una carta, como te digo, o hacer algo que tú metafóricamente le pongas ese sentido para tu inconsciente. Espero que te quede claro. Por ejemplo, en PNL hacemos muchas dinámicas de actos simbólicos. Por ejemplo, una de las que he mencionado, cortes de codependencia. Significa decir, cuando muchas veces tenemos una relación codependiente con alguien y lo que imaginamos es que yo estoy vinculado o vinculada a esa persona con un vínculo, valga la redundancia, que puede ser una cadena, un cordel, una soga, lo que fuera, y hago que metafóricamente, como acto simbólico, corto ese vínculo. Esto es un acto simbólico que el inconsciente entiende, ya que el lenguaje del inconsciente es metafórico. Bien, como dije anteriormente, espero que les haya gustado este directo. La teoría es una cosa, la práctica es otra, pero al final la práctica hace al maestro y tenemos que practicar, tomar conciencia, porque la teoría no sirve de nada si no le ponemos aplicación. Gracias a todas y a todas por estar ahí. Las veo el próximo miércoles. Si tienen alguna duda, alguna consulta, les recuerdo también que en WeDoLife.com el miércoles que viene me hicieron la entrevista, la publicaré también y daré algunas noticias del proyecto que comenzaremos en breve a partir de la semana que viene. Así que no creerse todo lo que les digan, ser felices, no tomarse la vida demasiado en serio, como dicen los Lelutier, porque al final nunca saldremos vivos de ella. Chao, chao.